Bienvenidas y bienvenidos estudiantes de primero de secundaria de la asignatura Formación Cívica y Ética. Soy Enrique Ordal y es para el maestro Leonel Mendoza Ortiz y para mí un gusto compartir estos momentos con ustedes. Yo también les doy la más cordial bienvenida a esta sesión titulada El conflicto, una oportunidad para aprender a ser mejores y que comparto con Enrique. Espero que todas y todos estén bien de salud. Para continuar, en óptimo estado deben mantener el uso del cubrebocas, el estornudo de etiqueta, el lavado frecuente de manos y la sana distancia. Recuerden que si no es necesario, eviten salir de casa. Cuídense y cuiden a sus seres queridos. En verdad es muy importante seguir las recomendaciones anteriores para lograr el control de la pandemia en este invierno. El propósito de esta sesión es identificar las causas que pueden originar conflictos y sus implicaciones en la convivencia diaria. Comenzaremos por entender qué es un conflicto y cuáles son las causas que lo originan o que lo provocan. Hablaremos también de las emociones y los estados de ánimo e identificaremos cómo reaccionamos ante los conflictos. Lo anterior nos llevará a comprendernos mejor como personas y a pensar en la mejor manera de desenvolvernos ante un conflicto para lograr una convivencia pacífica y armónica. Les recomiendo que además de atender a la información dada a lo largo de esta sesión, realicen las actividades que les sugerimos. Tengan a la mano el libro de texto de la asignatura por si requieren consultarlo, su siempre confiable cuaderno y su lápiz o bolígrafo para anotar las ideas principales, las preguntas y reflexiones que surjan a partir del tema de esta sesión. A las alumnas y alumnos con discapacidad visual les pedimos también que preparen su material, hojas Ledger, punzón y regleta. ¿Listas y listos? ¿Qué les parece si ahora sí, comenzamos? La palabra conflicto es muy común en nuestro vocabulario cotidiano. No solo la oímos en los entornos cercanos como la casa y la escuela, sino también en los medios de comunicación y las redes sociales. Se habla de conflicto de intereses, de conflictos sociales, de conflictos internacionales y nacionales y hasta de conflictos intra e interpersonales. ¿En qué piensan ustedes cuando escuchan la palabra conflicto? ¿En qué piensas tú, Enrique? Bueno, pues en combate, disputa, lucha, guerra y pues sí, en enfrentamiento. Sí, la mayoría de nosotros asociamos el término conflicto con violencia y lo definimos con los sinónimos que mencionaste, siempre de manera negativa, pero ¿es el conflicto solo enfrentamiento y violencia? Intentemos responder a ello a lo largo de la sesión. La palabra nos es familiar porque los conflictos son situaciones comunes y presentes en el diario acontecer. ¿No es así? ¿Ustedes no han tenido conflictos en su casa o escuela? ¿Recuerdan haber oído acerca de conflictos en otros entornos como la comunidad, el país o el mundo? ¿Y tú, Enrique, los has tenido o los recuerdas? Bueno, maestro, claro que sí. Es común escuchar en los noticieros acerca de guerras civiles como las de Siria o Yemen, del conflicto árabe-israelí o de los desacuerdos entre China y Estados Unidos de América. Y ahora que me pregunto y lo pienso, también vivo conflictos en los diversos entornos donde me desenvuelvo. En ocasiones peleo con mis padres y hermanos o mis amigas y amigos, a veces hasta con mi novia, pero me gustaría tener más claro si lo que experimento son solo problemas o realmente son conflictos. Veamos y oigamos cómo define el término conflicto Paco Cascón Soriano, un especialista y estudioso del tema. Recuerden anotar los puntos que consideren básicos para elaborar nuestra propia definición y responder a la pregunta inicial. Como no viniste el fin de semana, no pudiste ver la pelea entre Miguel y Emilio.
Bueno, pero cuéntame, ¿qué pasó? Pues Miguel se tropezó y le lastimó el pie a Emilio y Emilio se molestó con eso y comenzó a empujar a Miguel. ¿Y luego? Pues casi terminan en los golpes. De acuerdo con Paco Cascón, hablamos de conflicto en aquellas situaciones de disputa o divergencia en las que hay contraposición de intereses notorios, necesidades o valores en pugna entre dos o más personas. Según yo, Cascón define los conflictos como situaciones de disputa o divergencia en las que hay contraposición de intereses notorios, necesidades o valores en pugna entre dos o más personas. Sí, esa es la definición. De manera sencilla, podemos describir los conflictos como situaciones provocadas por las diferencias o disputas que se dan entre dos o más personas, porque cada una aprecia de manera distinta la situación y ve peligrar sus intereses, necesidades, opiniones o valores. Ya entendí. Por eso el video comienza con la referencia a la pelea entre Miguel y Emilio. Y se muestra cómo el tropiezo de Miguel provoca la molestia de Emilio. Y el que casi se vayan a los golpes. Sí, Emilio sintió que su integridad física estaba en peligro por una acción intencional de su amigo, pero esto no fue así. Como el anterior, hay muchos ejemplos de conflictos porque este es propio de las relaciones entre los seres humanos y por eso es tan cotidiano para todas y todos nosotros, aunque siempre se le concibe como un acto negativo. Si aprendemos a manejarlos, podemos crecer como personas y hacer del conflicto una oportunidad para construir relaciones de paz, respeto y sana convivencia. Pero, ¿qué le parece? No nos adelantemos, vayamos más despacio. El tema, la verdad es que está bastante interesante. Maestro, entonces, ¿todas las disputas son conflictos? Es posible confundir los conflictos con malos entendidos por falta de comunicación y confianza para dialogar, así como considerarlo un problema, por lo que es importante identificar dos características del conflicto. La primera, que las partes involucradas desean cosas distintas, y la segunda, que el deseo o interés de una de las partes impida comprender la necesidad de la otra. Entonces, para manejar los conflictos, lo primero que hay que saber es si realmente lo son. Sí, analicemos algunas situaciones para identificar si son conflictos o no, de acuerdo a lo que hemos explicado hasta este momento. Sobre la mesa hay 6 papeletas, elige 4 y trabajemos con ellas. Yo leo la situación y tú, Enrique, das la respuesta. Alumnas y alumnos, participen con nosotros desde casa. Perfecto, maestro. Pues comencemos. Ajá. La papeleta elegida dice: en la hora del descanso, un alumno tropieza sin querer y tira el almuerzo de su compañero, quien enojado casi le pega. Ay. Yo no diría que esto es un conflicto, porque aunque intervienen dos partes, no hay una intención clara de causar daño. Más bien, hay falta de comunicación. Respuesta correcta. Este no es un conflicto porque no hay una divergencia o diferencia entre las partes, sino un malentendido del segundo compañero. Ahora escoge la segunda papeleta y dámela, por favor. Araceli le reclama a su hermana el haberse puesto el pantalón nuevo que le habían comprado sus papás sin avisarle. Bueno, maestro, este es claramente un conflicto. En efecto, lo es, y muy común en los entornos familiares donde la convivencia cotidiana puede generar diferencias entre las y los miembros. En caso particular, además, hay una falta de respeto a las pertenencias de Araceli y por ello nace la confrontación. Vayamos a la tercera papeleta. Esta.
Esta papeleta dice: Ernesto le comenta a Jaime que le gusta mucho la música de salsa y Jaime le responde que a él le gusta la norteña. Pero maestro, aquí no hay ningún conflicto, más bien hay una expresión de gustos. Tienes razón, no lo es. Es una charla entre amigos que ni siquiera da paso a un malentendido. Toma, por favor, la última papeleta para leerla. ¿Qué sea esta? Dice así: en la clase de formación cívica y ética, Lucía externa estar en contra del aborto, por lo cual Angélica se molesta con ella y comienza a agredirla verbalmente. Bueno, esta situación sí que puede dar lugar a un conflicto. Hay una divergencia clara de valores entre las dos y una actitud agresiva de una de las partes. Una vez más, tienes razón y tu argumento es correcto. Con los ejemplos anteriores nos podemos dar cuenta de que pueden presentarse situaciones problemáticas en los diversos entornos donde se relacionan las personas, pero que no todos los problemas son conflictos. Para saber si son, lo primero que se puede hacer es identificar sus componentes. El cuadro sinóptico que se proyecta en la pantalla nos da una visión general de los mismos. Así es. Podemos ver que hay diversos tipos de conflictos, maneras de actuar ante ellos, causas que lo provocan, elementos que los integran, sugerencias y técnicas para su solución. El tema de los conflictos es amplio, pero importante de analizar para crear condiciones para solucionarlos. Recuerden que en esta sesión nos centraremos solamente en identificar el conflicto y sus causas. Profesor, ya tenemos claro que un conflicto es una situación de disputa o divergencia por la contraposición de dos o más partes. ¿Qué más habría que analizar en una situación para saber si es realmente conflictiva? Analicemos de nuevo una situación para responder a tu inquietud. Escuchemos el siguiente audio. Todas las mañanas es un caos en la casa de los López, pues 4 de sus miembros requieren asearse y arreglarse. Y la casa tiene un baño. Por ahora, el que se levanta primero hace uso del baño primero. El que se levanta después sigue en el turno y así sucesivamente. Así que el último en levantarse es, por lo general, el último en hacer uso del baño. Parece que están organizados, pero no siempre hay paz. Por lo que se oye, los López son una familia muy organizada. ¿Por qué podría generarse un conflicto en ella? Por las necesidades particulares de cada una y cada uno de sus integrantes. Mira, Brian, el papá, argumenta que tiene derecho a ser el primero en usar el baño, ya que tiene que trabajar y si no llega a tiempo, le descuentan el día y no habrá dinero para los gastos de la familia de todos los López. Él es el que trabaja más cerca de la casa. Lupita, la mamá, argumenta que debe ir bien arreglada a su empleo y llevar a sus hijos a la escuela, por lo que tiene derecho a usar primero el baño. Es quien entra más tarde a trabajar. Juanita, la hija adolescente, explica que debe ir impecable a la escuela y no puede bañarse por la noche, pues tiene el cabello muy largo. Kevin, el hijo adolescente, hace ejercicio todas las mañanas y suda mucho, por lo que huele muy mal, así que requiere usar el baño más que los demás. Es quien se baña más rápido. Dolores, la abuela, no tiene problemas de tiempo y se queda en casa, pero está enferma y no puede bañarse sola. Por lo que usted dice, creo que el uso del baño sí es motivo de conflicto, porque puede provocar un enfrentamiento entre las partes, ya que todas y todos tienen la misma necesidad de uso del baño. Al mismo tiempo, creen que sus necesidades son más importantes que las de los otros y otras. Según los estudiosos, para que un conflicto se dé, intervienen varios elementos. Las partes chocan o se enfrentan por
Los intereses y las necesidades de cada una es lo que se convierten en las causas o motivos, es lo que provoca que las emociones o estados de ánimo afloran, poniendo las creencias y los valores en juego. Entonces, los conflictos se originan por malentendidos o desacuerdos, creencias, valores, prejuicios, falta de comunicación, diferentes puntos de vista, competencia y poder. Los invito a escuchar Los dos burros que querían comer para reflexionar un poco más acerca de los elementos de un conflicto. Los dos burros que querían comer. Estos eran dos burros que después de un arduo día de trabajo, su dueño los había atado entre sí, más o menos 5 metros de distancia, y les puso a ambos lados una generosa porción de alfalfa para cada uno de ellos. Ambos burros querían comer del montón más cercano a ellos. Tantas eran sus ansias y su hambre que cada uno jalaba fuerte y tiraba de un lado a otro, pero ninguno podía llegar a su comida. Analicemos la situación para identificar si puede volverse conflictiva. Enrique, ¿identificaste dos o más partes? ¿Las identificaron ustedes? Claro que sí, profesor Leonel. ¿Las dos partes que entran en conflicto son los burros? Así es, los burros representan las partes que chocan. Son los dos individuos que ven afectados sus intereses o necesidades ante una situación personal o grupal. Continuemos. ¿Por qué supones que pudieron enfrentarse? Bueno, lo hacen porque se ven afectadas sus necesidades. Ambos burros tienen hambre y necesidad de comer alfalfa para satisfacerse. Vamos muy bien, ese es el motivo. En el conflicto, cada una de las partes involucradas cree tener la razón y motivos de disputa, por lo que regularmente chocan con las otras personas. El motivo es aquello que lleva a la persona a realizar tal o cual acción para enfrentar la situación, ya sea porque quiere hacerlo, por presión de terceras personas o por no reflexionar antes de actuar. ¿Supones que la situación produjo algún estado de ánimo? Pues sí, ambos burros, la verdad es que parecen enojados. Los estados de ánimo siempre están presentes en las situaciones conflictivas e influyen la actuación de las partes. Si está enojada o enojado, se reacciona de manera agresiva y tal vez se llegue a los gritos o insultos. Analicemos de nuevo las siguientes imágenes para ver el conflicto entre los burros. En la primera secuencia, los dos burros miran la comida. En la segunda, jalan hacia un lado para llegar a ella. Y en la tercera, se jalan uno al otro. Eso es lo que puede pasar si hay intolerancia. Veamos y oigamos si hay otras formas de enfrentar los conflictos. Corre video. Aunque el conflicto suele estar ligado a aspectos negativos que hay que procurar eliminar o atenuar, también puede generar pautas de evolución y desarrollo. El conflicto es inherente al comportamiento humano y su desenlace depende de la gestión. Si las estrategias son democráticas, el conflicto se desarrollará de forma pacífica. Pero si dichas estrategias son demasiado agresivas, suele transformarse en violencia. Una sociedad sin conflictos permanecería estancada. Por ello, la idea no es evitar los conflictos, sino manejarlos para darles un uso constructivo y positivo, orientado al desarrollo personal o grupal. En el video se nos sugiere enfrentar los conflictos, lo cual implica, además de saber identificar si la situación realmente puede ser un conflicto y reconocer las causas que la provocan, conocernos a nosotros mismos, entender nuestras reacciones para no actuar de manera precipitada. ¿Cómo podría aplicarse esto en el caso de los burros? Veamos una segunda forma de reacción ante el conflicto. El signo de interrogación en la primera secuencia significa que los burros están pensando en una solución, misma que encuentran en la segunda y tercera secuencias.
logrando una convivencia sana. ¿Y qué hay de nuestras actitudes ante los conflictos? Las personas podemos reaccionar de 3 formas: pasiva, agresiva o asertivamente. ¿Qué te parece si recordamos algunas de las características de estos modos de actuar? ¿Podrías ayudarme leyendo cómo reacciona una persona pasiva, Enrique? Por supuesto. De acuerdo con la tabla que está en la pantalla, una persona pasiva evita hablar del problema, evita el contacto visual. Su postura es agachada, sus manos tiemblan, su voz es débil, se disculpa constantemente, se queja, no se defiende, no habla por miedo. Las actitudes pasivas no permiten la solución de los conflictos, pero tampoco las agresivas. ¿Puedes leerlas, Enrique? De acuerdo con la tabla, una persona agresiva es exagerada. Usa palabras altisonantes, acusa sin razón, grita y habla con voz fuerte, proyecta una mirada fija y penetrante, tiene una postura rígida, es soberbia, amenaza y golpea. La manera agresiva conduce a mayor irritación, mientras que la asertiva nos puede llevar a la solución del conflicto y, en consecuencia, a lograr un ambiente de sana convivencia. ¿Podrías leer las acciones que conlleva a reaccionar con asertividad? De acuerdo con la tabla, se es asertiva o asertivo cuando se actúa con naturalidad, expresa lo que se quiere, se habla por una o uno mismo, respeta a las y los demás, escucha atentamente, la voz es firme pero relajada, la mirada franca y los ojos expresivos, la postura está balanceada, los movimientos son relajados. ¿De qué manera reaccionan ustedes ante los problemas? ¿De qué manera reaccionas tú, Enrique? Les invito a hacer un examen de conciencia y reflexionar ante las diferentes formas de reaccionar ante los conflictos. Bueno, si reaccionamos con agresividad o pasividad, debemos intentar hacerlo con asertividad para no agrandar los conflictos. Los conflictos son parte del día a día de ustedes, las y los estudiantes. Se generan por la convivencia con compañeras y compañeros y las amistades con quienes la convivencia se vuelve más duradera, más sincera, más leal. ¿Podrías leer un caso más para ejemplificar los conflictos entre amigas y amigos? Por supuesto, maestro. Dice, Melissa y Vianney son muy buenas amigas. Comparten gustos, se divierten y trabajan juntas. Un día, Melissa estaba triste porque sus padres tuvieron una gran discusión y no quería hablar del tema con nadie. Cuando llegó Vianney, Melissa no le contestó ni le contó nada. Ante esa reacción, Vianney se enojó y ofendió, pues ella piensa que las amigas deben tenerse confianza. Melissa también se molestó porque Vianney no entendió que ella necesitaba su espacio y silencio para ordenar sus ideas. ¿Identificaron el conflicto y qué lo provocó? Según ustedes, Melissa y Vianney fueron asertivas en sus reacciones. Bueno, el conflicto es claro. Ambas tienen divergencias en sus conceptos de amistad y ello las contrapone y sus reacciones para nada son asertivas. Más bien, no piensan antes de actuar. Para el análisis y la discusión de los problemas y su solución, se necesita dialogar. La convivencia es esencial en todos los ámbitos donde nos desenvolvemos. La familia, la escuela y los grupos diversos de la sociedad. Con todas y todos compartimos tiempo, necesidades, intereses, pasatiempos, responsabilidades. A veces no estamos de acuerdo con las decisiones que se toman. Nuestros intereses o pensamientos difieren. No podemos ponernos de acuerdo en alguna situación y surgen los conflictos que, si no se resuelven, pueden provocar problemas mucho mayores, incluso llegar a la violencia. Justo lo que hemos aprendido hoy.
Comprender los conflictos y sus orígenes es una oportunidad para manejar mejor nuestras reacciones y aprender a tener una convivencia sana. Investiguen más acerca de ello en fuentes diversas y confiables, su libro de texto y las páginas oficiales de instituciones gubernamentales. Es momento de despedirnos y agradecer su atención a la sesión. El conflicto, una oportunidad para aprender a ser mejores. Gracias, Enrique, por acompañarnos. No, gracias a usted, maestro Leonel, por su guía. Y a ustedes, alumnas y alumnos, les invito a encontrarnos en una próxima sesión de Aprende en Casa 3. ¡Hasta pronto!